El patrimonio en México siempre ha sido una parte muy importante y presente durante la comida mexicana. Actualmente existen múltiples platillos que representan a nuestro país. Entre ellos encontramos al pozole. El día de hoy nos centraremos en este platillo. Por ello, hemos traído a 4 especialistas quienes nos ayudarán y nos brindarán más información acerca de este tema. Bienvenidos a Cuchareando la Historia. Esta vez, el pozole. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Antes de hablar acerca del pozole, quiero decir que, y todo lo que conlleva esto, antes de poner todo el asunto del pozole, también se tiene que llevar de la mano con el sincretismo, y esto se tiene que hablar. Cuando hablo del sincretismo, me refiero a la combinación y el proceso a la llegada de los españoles a México Tenochtitlán. Es ahí cuando surge la mezcla de creencias, costumbres, sabores, entre otros. Así que el sincretismo se basa en el proceso en el que los españoles llegan, traen nuevos alimentos, nuevos productos y tratan de cambiarles la forma de ver las cosas a los mexicas, pero de una manera brusca y violenta. Entre ambas culturas se entremezclan, dando por nuevo a una cultura totalmente nueva. Los despojaron de sus creencias y de sus tradiciones. Tiene mucho que ver en cuanto a la reacción humana, si bien se dicen también los valores. Eso también representa el sincretismo, ya que para los españoles era inhumano comer esta carne humana, era algo desastroso, mientras que para los mexicas era algo más religioso, un esplendor para ellos, por así decir, el comer esta carne humana por los sacrificios. Y es que sabemos que el pozole ha sufrido de muchos cambios, ya que no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día. Entonces el sincretismo se relaciona con eso, y vaya, porque no todo fue cambiado de pozole. Si bien sabemos que el pozole tiene bases de maíz, mientras que el pozole actual también los tiene, y su color característico rojo es algo también que lo llama. Tanto antes lo tenía por la sangre y ahora también lo tiene, nada más cambiándole los condimentos. Entonces eso también es parte del sincretismo. El pozole ha sido principalmente una comida que representa a nuestro país. Sin embargo, sabemos que su origen se debe al México Tenochtitlán. Era un caldo que se dice que era de consumo mucho antes de la conquista en 1521. Adentrándonos ya en la historia, en cuanto a antes de la conquista, a los antiguos mexicas les ayudaban a preparar el pozole con carne de cautivos sacrificados en algunas fiestas, principalmente a las que está dedicada a nuestro señor, el desollado Xipetotec. También, si bien los mexicas inventaron esta comida que es propia de ellos porque es algo característico, este nombre proviene del náhuatl, que significa pozohuil de Tlazopolani. ¿Esto qué significa? Pues es espumoso pozole. También se puede decir el pozole espumoso. Para tener este plato se requería de un proceso en el que un guerrero capturaba a un enemigo de su mismo rango en el campo de batalla. Ese momento era como ir al mercado a conseguir nuevos ingredientes. Algunos grupos enemigos se entregaban por mostrar su orgullo, que preferían hacerlo antes de ser capturados en la batalla. O bien, porque cuando eran guerras muy cercanas a Tenochtitlán, realmente se consideraba un honor formar parte de ese sacrificio. En dicho festejo, que llevaba el nombre de Tlacaxipehualitzi, se realizaban los famosos sacrificios de rayamiento o gladiatorios, donde un guerrero cautivo era amarrado a un temalcal de la cintura para enfrentar a los grandes combatientes mexicas, armados hasta los dientes. Estos también, como conocemos los mexicas, tenían su estructura social. Los principales que se encargaban de hacer este sacrificio o de realizarlo eran los sacerdotes, ya que pues era su suprema autoridad, el más cercano a los dioses. Entonces estos eran los cargados de poner fin a la vida del sacrificado, haciendo una incisión por debajo de la caja torácica y por allí introducían la mano para sacar el corazón.
Esos prisioneros eran sacrificados durante las ceremonias náhuatl en honor a Xipetotec, que era un dios el cual significaba Nuestro Señor el Desollado, quien era el señor de la fertilidad y la regeneración de maíz. Se le hacía ofrendas ya que generaba maíz. Y el cuerpo lo aventaban rodado por las escaleras del Templo Mayor. El Templo Mayor se sabe que lo utilizaban para ceremonias religiosas y ahí hacen los sacrificios para Tlaloc y Huitzilopochtli. Mientras caía este cuerpo, los guerreros siempre estaban pendientes al otro lado para recuperar el cadáver del cautivo. Incluso, hablando de los alimentos, se podían encontrar sustentos religiosos, como por ejemplo el maíz, que en combinación con el agua daban vida a una diosa que se llamaba Chichihuitli. Sabemos que el pozole era una comida importante para los mexicas por la importancia que ya hemos hablado de su religión, pero cabe recalcar que sus ingredientes básicos que siempre fueron era el maíz, el agua y la mejor parte para ellos, por así decir que era lo mejor para sus dioses, era el muslo de la persona muerta. El cacahuacintle era un ingrediente con el que se podían hacer tantas combinaciones. Ellos tenían a su dios del maíz, Cinteotl. Se dice que tras su nacimiento, este dios se refugió debajo de la tierra. Y fue gracias a ello que se convirtió en el protector del maíz. El maíz era considerada una planta sagrada que representaba el universo, formando parte del calendario agrícola, en el que se conformó un complejo panteón de deidades relacionadas con las actividades productivas. Estas creencias estaban profundamente arraigadas en la cosmovisión náhuatl, y cada una de ellas merecía un estudio post-memorizado. Para los mexicas la comida era sinónimo de algo sagrado, bello, bueno, lo mejor para ellos, porque aprovechaba del ser humano el sacrificio. Muchos de los dioses se relacionaban de algún modo con esta comida para su adoración. Para la realización del pozole se usaban estos ingredientes valiosos, por lo tanto se les brindaba a las personas en momentos de festividades y rituales especiales. Se hacía primero entre la familia del guerrero sacrificado y los habitantes del barrio. Sin embargo, había una pequeña parte que se reservaba, que era el muslo. Esta pieza se llevaba al palacio de Tlatoani. El Tlatoani era el líder más alto de la sociedad. Este muslo se usaba para preparar algunos de los 30 guisados diarios que había disponibles para los altos mandos de México, Tenochtitlan. La connotación de comer la carne del pozole no solamente era un ritual sutil y pasivo, sino que te hacía sentir que eras un guerrero poderoso, y todos los que comían de esta carne lo hacían desde el privilegio. Daba una sensación de poderío y fuerza por la comer y ser de esos dichosos de poder probar la carne humana. Solo se consumía por sacerdotes de más alto rango y por supuesto se servía al Tlatoani, siendo este el emperador con el poder máximo de la cultura mexica. En la carne que se comía no era solo de cualquier hombre, la práctica antropofagia se daba con un carácter simbólico para adorar a sus dioses. Así que se cree que se desarrollaba como un sacrificio voluntario por parte de algunos guerreros del imperio, dedicado a la máxima deidad que era el sol. Al ser una comida tan especial, el pozole era de esperarse que su preparación no fuera nada sencilla. De hecho, tomaba mucho tiempo, ya que tenían que cocer el maíz mucho tiempo. Normalmente lo hacían un día antes o una noche antes del gran ritual, ya que el maíz tardaba mucho en cocerse. Una vez cocido se desmenuzaba y con eso se preparaba el pozole. La carne del hombre en el pozole es un ingrediente ideal, único para ser complementario al rito del renacimiento del sol. Su ingesta significaba el rito en donde se verificaba la dualidad permanente de la visión mística del náhuatl. Una vez que los españoles llegan a conquistar a México Tenochtitlán, traen consigo una variedad de productos nuevos, tales como el arroz, el trigo, los aceites, ajos, vinos, azúcares y animales, como la gallina, el cerdo, entre otros.
del cual de estos surge la combinación de sabores, que daría como resultado a lo que conocemos hoy en día como el pozole. Los españoles eliminan el uso de carne humana. Se mantuvo el maíz como símbolo religioso, sociocultural y económico de la época prehispánica, combinándolo con un ingrediente que sería el cerdo. Con los cerdos desde lejanas tierras, no solo cambió el pozole, también muchos otros platillos, y la manteca se convirtió en compañera inseparable de las garnachas, y diversas preparaciones se volvieron carnívoras al devorar el puerco entre sus ingredientes. En el corazón de cada tazón de pozole nos encontramos con la rica historia y la esencia de una cultura arraigada en la tradición y el sabor. A través de sus variadas recetas y su evolución a lo largo del tiempo, el pozole ha tejido un vínculo duradero entre generaciones, recordándonos la importancia de preservar las tradiciones culinarias como testimonios vivos de nuestra identidad. Desde los antiguos rituales prehispánicos a las mesas contemporáneas, el pozole continúa siendo más que un plato. Es un legado de amor, convivencia y la eterna búsqueda de sabores que nos conectan con nuestras raíces. Con cada cucharada nos sumergimos en la calidez de una historia que perdura, invitándonos a celebrar la diversidad y el valor de compartir un manjar que une a una nación, aún hoy en día. Y así, en la maravillosa danza de la cocina y la cultura, el pozole sigue siendo una joya de la gastronomía mexicana, manteniendo viva la llama de una tradición que perdura a través del tiempo.